Buenas noches. Agradezco la invitación de Mariana y de Eugenia para participar del simposio, y yo voy a hablar desde la parte de la neurología infantil. Hasta ahora mis compañeros hablaron desde la genética a la clínica. Yo voy a empezar un poquito al revés, de cómo nos presentan el paciente a nosotros cuando nos llaman de la sala de neonatología o de la sala de pediatría para un chico que presenta un examen físico anormal neurológico o que presenta algunos signos genéticos menores o mayores. Habitualmente siempre concurrimos nosotros antes que los genetistas, no sé por qué será, pero de ahí tenemos que empezar la interdisciplina. Cuando nos presentamos con un chico que presenta alteraciones en el examen neurológico o en el desarrollo, a nosotros pensamos enseguida en 3 grupos de patologías del sistema nervioso central: las encefalopatías no evolutivas, las encefalopatías progresivas y los trastornos del desarrollo. Yo estoy hablando que no tenemos para nada nosotros la sospecha de qué tiene el paciente y que lo estamos viendo por primera vez. Y no tenemos un diagnóstico prenatal como tenemos la suerte ahora de que en algunos casos contar con ello. Estamos hablando del chico que no tiene ninguna alteración y nos encontramos con un pacientito con estas características. Las encefalopatías no evolutivas se producirían por alteraciones que afectan al cerebro en un desarrollo temprano, provocando una lesión, y que esta lesión no provoca en el tiempo, no evoluciona provocando mayor manifestación neurológica, sino que actúa como si fuera una secuela, como si fuera una cicatriz. Todas estas afecciones pueden afectar al sistema nervioso en todas las áreas del desarrollo, en el área de la motricidad, provocando cuadros de parálisis cerebral, en el área de la inteligencia, provocando discapacidad intelectual de distinto grado, en el área del lenguaje, provocando desde disartrias, afasias de distintos grados, tanto en la parte comprensiva como expresiva, y también en la parte sensorial, que podemos tener manifestaciones de hipoacusia o de ceguera. Las lesiones se producen en un cerebro que está en formación, que está en desarrollo, y si bien se comportan en forma estática, no evolutiva, algunas pueden complicarse con epilepsia, y la epilepsia puede provocar una involución o una desmejoría del desarrollo neurológico. Las causas son múltiples, tenemos malformaciones cerebrales, alteraciones vasculares, las infecciones congénitas bajo la sigla de las TORCH, la prematurez, la encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal, las infecciones y los síndromes genéticos, que también los síndromes genéticos pueden determinar malformaciones cerebrales, y es el punto importante que vamos a tocar esta noche. A diferencia, las encefalopatías evolutivas o progresivas se caracterizan por producir un deterioro del desarrollo neurológico del chico. O sea, un chico que camina y deja de caminar, un chico que hablaba y deja de hablar, un niño que se reía y deja de reírse. Y pueden deberse a varias causas también, como los errores del metabolismo, enfermedades progresivas sin causa metabólica, enfermedades vasculares y las encefalopatías epilépticas, como por ejemplo el síndrome de West o el síndrome de Lennox,
que incluso los que se producen en forma primaria, en donde no se acompaña de ninguna lesión cerebral, la epilepsia de por sí provoca un deterioro neurológico en las distintas áreas del desarrollo. Los pacientes con encefalopatías progresivas pueden presentar un periodo de desarrollo psicomotriz normal, con un intervalo libre, y luego comenzar los signos de deterioro neurológico. Pero hay veces que existen formas graves de comienzo neonatal que no podemos tener, que no encontramos ese periodo de decir el recién nacido estuvo bien y después se deteriora. Ya puede arrancar prácticamente con el cuadro neurológico. Lo que dije antes de las encefalopatías epilépticas y los trastornos del desarrollo, que esto lo veríamos ya en los chicos más grandes. No estaríamos tanto relacionados con los cuadros genéticos, que comprenden los trastornos de aprendizaje, los trastornos de la motricidad que no responden a parálisis cerebral, los trastornos del lenguaje, los trastornos de la comunicación y los trastornos del espectro autista. Bueno, la doctora Fernanda explicó bien las características clínicas de los dos síndromes de trisomía 13 y 18, en donde vemos que el compromiso del sistema nervioso central se presenta en un porcentaje importante de los niños con esta patología. Y por otro lado, la manifestación clínica puede ser muy variable, desde tener el cuadro completo a tener las formas en mosaico, en donde el compromiso neurológico puede ser leve. Esta es una imagen de una holoprosencefalia, en donde vemos que existe una cavidad ventricular única y los hemisferios cerebrales no están separados, no existen septum pellucidum. Esta es otra forma de holoprosencefalia. Acá vemos la comparación a la derecha en un corte sagital del cerebro cuando tenemos el cuerpo calloso normal, cuando hay una agenesia o falta completa del cuerpo calloso en la figura del medio, y la de la izquierda con una hipoplasia del cuerpo calloso donde es más finito, más pequeño y prácticamente lo encontramos solamente en su parte posterior. Muy bien. ¿Cómo intervenir y cuánto intervenir? Cuando nos encontramos con los pacientitos que presentan estas características, es muy importante hacer una historia clínica completa, desde antecedentes familiares, los antecedentes del embarazo, del parto, la presencia de tóxicos, la presencia de infecciones o cuadros gripales durante el embarazo que nos pueden dar las sospechas de una determinada enfermedad, las formas poco frecuentes de las traslocaciones, si no me equivoco, en donde podemos encontrar antecedentes familiares de la misma patología. Entonces, cuando tenemos el paciente y el antecedente familiar, eso nos abre la alerta para poder pensar en esos cuadros. Y también las características del examen físico, la presencia de los signos genéticos, dismorfia mayores y menores, la presencia de organomegalia, del hígado grande o el vaso grande, o la presencia de manchas cutáneas en la piel. También los antecedentes familiares de abortos espontáneos, que nos ayuda también a pensar en patología genética o metabólica, la presencia de antecedentes en la familia de chicos que tuvieron muerte súbita, también nos ayuda un poquito a esclarecer
el diagnóstico clínico. Entonces, teniendo una hipótesis diagnóstico de la clínica, siempre nos tenemos que ayudar de los métodos complementarios para poder definir el diagnóstico del problemita que tenemos adelante, en donde tenemos los estudios de neuroimágenes, como la tomografía y la resonancia magnética, los estudios neurofisiológicos como el electroencefalograma y los potenciales evocados, los estudios genéticos que van aumentando la complejidad y van pudiendo definir cada vez mejores resultados y el porcentaje de cuadros que formaban parte del grupo idiopático se va reduciendo, y los estudios neurometabólicos. Es importante tener un orden para pedir los estudios, porque hay veces, hay estudios que nos demoran tiempo y nosotros tenemos a los neonatólogos, a los pediatras en la sala de internación apurándonos, que le expliquemos que los pacientitos pueden tener sus riesgos, qué consejo le damos a los padres, qué pronóstico le damos a los padres, si puede llegar a tener o no tener convulsiones, que eso también asusta, para ver en qué sala puede internarse, si necesita trasladarse de un lugar de baja complejidad a otro de mayor complejidad. Todas esas cuestiones son importantes, y con el tiempo y la obtención de los resultados podemos definir el diagnóstico. También tener los diagnósticos genéticos tempranos hace que no nos embarquemos en estudios metabólicos o neurometabólicos que son muy costosos y que a veces no se realizan en nuestra ciudad y tenemos que mandarlos a Buenos Aires, y que también los resultados demoran tiempo en que lleguen los resultados a nosotros. Este es un ejemplo de método complementario, lo que es un electroencefalograma normal. Acá vemos el electroencefalograma con ipsarritmia. Los chicos con síndromes genéticos pueden hacer una epilepsia, la epilepsia sintomática más común dentro de los primeros meses de vida es el síndrome de West, que se caracteriza por espasmos epilépticos, en flexión, en extensión, mixtos, que a veces se confunden con los cólicos, y que el cuadro de espasmos infantiles en sí provoca un deterioro del chico, porque es una encefalopatía epiléptica. Por eso la salimos a buscar pidiendo electroencefalogramas temprano en todos chicos que encontramos alguna alteración neurológica o del neurodesarrollo. Acá vemos un electroencefalograma desorganizado, con puntas, ondas agudas, ondas lentas. Esta es otra forma de ipsarritmia, en donde vemos, además de estar desorganizado, las disminuciones de voltaje que aparecen dando como un patrón periódico. Y una vez que tenemos el diagnóstico del paciente, y lo más temprano que podamos, es importante hacer una buena evaluación de cómo están todas sus funciones cerebrales, ya sea las funciones más tempranas, como son los procesos oroalimentarios de succión y deglución, porque hay pacientitos que no degluten y necesitan alimentarse por sonda nasogástrica, en donde ahí es muy importante la intervención de la fonoaudióloga para trabajar todo lo que es el proceso de función alimentaria. También los pacientes pueden presentar, como dijo la doctora Fernanda, apneas, y eso ser causa de una muerte súbita, y los chicos están en la sala de cuidados intensivos monitorizados, ver qué pasa con la saturación de oxígeno, el monitor de apnea, y ver cuándo se puede estabilizar. Algunos casos necesitan tempranamente tener una traqueostomía,
porque la presencia de las apneas son tan importantes que ponen en riesgo la vida y que determina una asistencia respiratoria mecánica prolongada, y terminamos en la asistencia respiratoria a través del traqueóstomo, que eso puede permitir la salida del respirador. Entonces, es muy importante la evaluación de la motricidad, la evaluación de la función cognitiva para poder dirigir un plan de tratamiento adecuado y a la medida, sabiendo que cada chico, a pesar de que tengan el mismo cuadro genético, presentan muchas diferencias individuales. Y también la presencia de los cuadros leves con mosaicismo hace que tengamos que ajustar bien todas las evaluaciones neurocognitivas para brindarle un tratamiento adecuado. Cuando tenemos dificultades de la comunicación y del lenguaje, son muy importantes los sistemas aumentativos de comunicación para los chicos que no tienen lenguaje oral o expresivo, que se puedan dar a entender por medio de señalamientos, a través de tarjetas o figuras o de dispositivos que los podemos tener en la tablet. Y es muy importante toda la estimulación cognitiva. Se deben de cubrir todas las áreas del desarrollo: la motricidad, la inteligencia, el lenguaje y lo sensorial también. Además, también nos podemos encontrar con dificultades que los chicos pueden estar como multiimpedidos. ¿Por qué? Porque tenemos dificultades motrices, dificultades cognitivas y dificultades sensoriales, como afectaciones visuales determinadas por microftalmía, colobomas, dificultades auditivas con hipoacusia, que hace que las intervenciones tengan que ser más ajustadas y más difíciles y más a la medida de cada niño. Es muy importante el seguimiento, en donde todos estos pacientes se encuentran en seguimiento neurológico. Nosotros siempre somos los que nos encargamos del neurodesarrollo, entonces somos los que vamos haciendo evaluaciones periódicas y controles periódicos. Es muy importante la estimulación de todas las funciones cognitivas para que desarrollen al máximo la potencialidad genética que tiene cada niño. Y por otro lado, también tenemos el tratamiento farmacológico de las complicaciones, como por ejemplo convulsiones, que en algunos casos se pueden hacer refractarias y requerir politerapia, de problemas conductuales que a veces necesitan un tratamiento combinado de terapias cognitivos conductuales más tratamientos farmacológicos. Y así tenemos englobado la totalidad de los pacientes. Bueno, esta es una foto de mi hospital, el Hospital Vilela, y terminamos la charla.